La noche era joven, pero el aire estaba cargado de secretos. Silvia Pinal, una estrella en ascenso, se encontraba en una celebración. Las risas resonaban, pero en su interior, una tormenta se gestaba. El vino fluía, y con cada sorbo, la barrera entre lo que era y lo que deseaba se desvanecía. Pedro Infante, el ícono del cine mexicano, apareció como un destello en la oscuridad. Su sonrisa iluminó la habitación, pero también trajo consigo sombras. Silvia lo miró, y en ese instante sintió una conexión que la aterrorizaba. ¿Era amor o solo una ilusión provocada por el alcohol? Mientras las copas chocaban, una pregunta inquietante surgió en su mente. ¿Qué pasaría si esa chispa inicial escondía un abismo de dolor? La atracción era palpable, pero el miedo a perderse en esa pasión la consumía. Silvia sabía que cada elección tiene un precio. ¿Estaba dispuesta a pagarlo? La música sonaba, pero su corazón latía descontrolado. La noche prometía ser mágica, pero también peligrosa. ¿Podría confiar en sus sentimientos o era solo el vino hablando? La tensión crecía, la mirada de Pedro la atravesaba, y en su interior una batalla se libraba. ¿Debería dejarse llevar por el momento o proteger su corazón? La decisión se cernía sobre ella como una sombra. En ese instante, el mundo se detuvo, la risa se desvaneció, y solo quedaron ellos dos. La pregunta que la atormentaba resonó en su mente: ¿qué secretos oscuros se esconden detrás de esa chispa inicial? Silvia Pinal miraba por la ventana de su habitación. El sol se ocultaba tras las montañas, tiñendo el cielo de un naranja intenso. Su corazón latía con fuerza, pero no por la belleza del paisaje. Era un latido de angustia. Las expectativas de su familia pesaban sobre ella como una losa. Su madre, con sueños de grandeza, la veía como la salvación de la familia. «Debes ser perfecta», le decía. Pero, ¿qué significaba ser perfecta? El eco de esas palabras resonaba en su mente. Cada día Silvia se despertaba con la presión de cumplir con un ideal que no era el suyo. La universidad, las calificaciones, el futuro brillante que todos esperaban. Pero en su interior, un grito de libertad clamaba por salir. ¿Era posible ser feliz sin decepcionar a quienes más amaba? Una tarde, mientras caminaba por el taller de su padre, sus ojos se posaron en Cruci. Él era un mecánico, un hombre de manos callosas y sonrisa despreocupada. Su risa era contagiosa, y su forma de ver la vida desafiaba todo lo que Silvia conocía. Cruci no se preocupaba por las apariencias. Para él, la felicidad era un motor que rugía en su pecho, no un destino que alcanzar. Silvia sintió una conexión instantánea, pero también un miedo profundo. ¿Qué pasaría si se dejaba llevar por ese sentimiento? La voz de su madre resonaba en su mente, advirtiéndole sobre los peligros de seguir su corazón. El amor es un lujo, le había dicho. Pero, ¿y si ese lujo era lo que realmente necesitaba? Cada encuentro con Cruci era un torbellino de emociones. Él le hablaba de sus sueños, de viajar, de vivir sin ataduras. Silvia se sentía viva, pero también culpable. ¿Cómo podía disfrutar de esos momentos cuando su familia la necesitaba? La lucha interna se intensificaba. El deseo de libertad chocaba con la lealtad familiar. ¿Era egoísta querer ser feliz? Una noche, mientras el viento aullaba afuera, Silvia se sentó en su cama, rodeada de libros y expectativas. La luz de la luna iluminaba su rostro, y en ese instante se sintió atrapada. La pregunta que la atormentaba la mantenía despierta. ¿Qué pasaría si elegía a Cruci? ¿Podría romper las cadenas que la mantenían prisionera? Decidió salir a dar un paseo. Las calles estaban desiertas, y el silencio era abrumador. Cada paso que daba la acercaba más a una decisión. La imagen de Cruci sonriendo la perseguía. Su risa era un faro en la oscuridad. Pero podía arriesgarlo todo por un amor que podría no ser suficiente. Al llegar al taller, lo encontró trabajando en un coche viejo. La luz del taller iluminaba su figura, y Silvia sintió un impulso irrefrenable de acercarse. Cruci la miró y sonrió. «¿Qué haces aquí a esta hora?», preguntó. Su voz era un bálsamo para su alma atormentada. «Necesitaba pensar», respondió Silvia, sintiendo como su corazón se aceleraba. La tensión en el aire era palpable. Cruci se acercó, y en sus ojos había una chispa de comprensión. «A veces, pensar demasiado nos aleja de lo que realmente queremos», dijo, y esas palabras resonaron en su interior. Silvia se sintió vulnerable.
La lucha entre su deseo y sus responsabilidades la desgastaba. ¿Y si el amor no es suficiente?, preguntó, su voz temblando. Cruci la miró fijamente, como si pudiera ver más allá de su fachada. El amor no es un destino, Silvia, es un viaje, y a veces, el viaje más difícil es el que hacemos dentro de nosotros mismos. Esas palabras la golpearon con fuerza. La verdad era innegable. La batalla que libraba no era solo contra las expectativas externas, sino contra sus propios miedos. ¿Podría permitirse ser feliz? ¿Podría encontrar un equilibrio entre su familia y su deseo de libertad? Silvia se dio cuenta de que la respuesta no era sencilla. La vida no era blanco o negro. Había matices, sombras y luces. Cruci representaba una posibilidad, un camino que nunca había considerado. Pero ¿estaba lista para dar ese paso? La incertidumbre la envolvía, pero también una chispa de esperanza. Mientras la noche avanzaba, Silvia se sintió más decidida. La lucha interna no desaparecería de la noche a la mañana, pero estaba dispuesta a enfrentarse a ella. La vida era demasiado corta para vivirla en la sombra de las expectativas ajenas. Y aunque el amor parecía un lujo, tal vez era el único camino hacia su verdadera libertad. La música retumbaba en el aire, un eco de risas y promesas. Era la noche de Año Nuevo, un momento de esperanza y renovación. Silvia miraba a su alrededor, sintiendo cómo el vino corría por sus venas, desinhibiéndola. Las luces brillaban, pero en su interior había una sombra. Cruci apareció entre la multitud, su sonrisa iluminando el ambiente. Era un viejo amigo, pero esa noche, algo en su mirada la atrapó. ¿Era el vino o era él? Silvia se sintió atraída, como si una fuerza invisible la empujara hacia él. ¿Pero qué significaba eso? ¿Era amor o solo una ilusión pasajera? Mientras las copas chocaban, una pregunta la atormentaba. ¿Podía permitirse amar de nuevo? Su corazón había sido herido antes, y el miedo a sufrir la mantenía cautiva. Cruci se acercó, su presencia era cálida, pero también amenazante. ¿Era este el escape que tanto anhelaba, o una trampa emocional? Silvia se sintió dividida. La música se intensificó, y con cada nota, su corazón latía más rápido. Recordó las noches solitarias, las lágrimas derramadas en silencio. ¿Podía arriesgarse a abrir su corazón otra vez? La idea de perderse en alguien la aterraba. Pero la atracción era innegable. Cruci la miraba con intensidad, como si pudiera ver su alma. El reloj marcaba la medianoche, la multitud contaba hacia atrás, y Silvia sintió que el tiempo se detenía. En ese instante todo se volvió confuso. La risa, la música, el vino, todo se mezclaba en un torbellino de emociones. ¿Qué pasaría si se dejaba llevar? ¿Y si Cruci no era lo que parecía? El primer beso del año se acercaba, y con él, la posibilidad de un nuevo comienzo. Pero en su mente, las dudas luchaban por salir. ¿Era este el momento de arriesgarse, o este era solo una forma de escapar de su soledad? La presión aumentaba, y Silvia sintió que el aire se volvía denso. Cruci se inclinó hacia ella, su aliento cálido en su piel. La multitud estalló en vítores, pero para Silvia, el mundo se desvaneció. Solo existía él y su mirada profunda. En ese instante, se sintió viva, pero también vulnerable. La línea entre el amor y la dependencia se desdibujaba. El beso llegó, suave al principio, pero pronto se volvió apasionado. Silvia cerró los ojos, dejándose llevar por la corriente. Pero en su interior, una voz susurraba: ¿qué estás haciendo? La euforia del momento la envolvía, pero el miedo no desaparecía. ¿Era este el amor que había estado esperando o una ilusión que la llevaría a la ruina? La música se desvaneció, y el silencio se apoderó de su mente. Silvia se separó un instante, buscando respuestas en los ojos de Cruci. Él sonrió, pero había algo en su mirada que la inquietaba. ¿Era sincero, o este solo estaba atrapado en el mismo juego emocional que ella? La noche avanzaba, y con cada segundo, la presión aumentaba. Silvia se sentía atrapada entre el deseo y el miedo. La idea de perderse en alguien la aterraba, pero la soledad era aún más abrumadora. ¿Podía arriesgarse a amar de nuevo, o sería este un camino hacia el dolor? Mientras la multitud celebraba, Silvia se dio cuenta de que su vida estaba en una encrucijada. Cruci era un reflejo de sus propios anhelos y temores. La atracción era palpable, pero el riesgo era alto. ¿Podía confiar en él, o este sería solo un espejismo en la oscuridad? El reloj marcaba los primeros minutos del nuevo año, y con cada campanada, Silvia sentía que el tiempo se le escapaba. La decisión la consumía. Debería dejarse llevar por el momento o proteger su corazón. La lucha interna era feroz. El amor podía ser un refugio, pero también una prisión.
Silvia miró a Cruci y en ese instante supo que su vida cambiaría para siempre. La pregunta seguía resonando en su mente. ¿Sería este amor el escape que tanto anhelaba o una trampa emocional? La respuesta estaba en sus manos, pero el miedo la mantenía paralizada. La noche de Año Nuevo prometía un nuevo comienzo, pero también un dilema que podría definir su futuro. Silvia se encontraba en el borde de un abismo emocional. La luz del atardecer se filtraba a través de las ventanas, proyectando sombras alargadas en la habitación. Su corazón latía con fuerza, un eco de la lucha interna que la consumía. A su alrededor, los recuerdos de una vida planificada la rodeaban como cadenas invisibles. La imagen de su madre, con su mirada expectante y sus expectativas inquebrantables, la atormentaba. ¿Era posible romper con todo lo que había construido? La presión era abrumadora. Alberto, su prometido, representaba la estabilidad, el futuro que todos esperaban de ella. Era un buen hombre, amable y exitoso, pero en su interior Silvia sentía un vacío. La chispa que una vez la había impulsado a seguir ese camino se había apagado. En su lugar, una nueva llama había surgido: Cruci. Su risa, su forma de ver el mundo, la hacían sentir viva. Pero esa vida era un caos, un torbellino de emociones que la desbordaba. Silvia se miró en el espejo. La mujer que veía reflejada parecía una extraña. Su rostro estaba marcado por la indecisión. ¿Era realmente feliz? La pregunta la perseguía como un fantasma. La vida que había elegido era segura, pero ¿a qué costo? La pasión que sentía por Cruci era un fuego que la consumía, pero también la llenaba de miedo. ¿Podía permitirse seguir ese camino? Mientras caminaba por la casa, cada paso resonaba en su mente. Las paredes estaban llenas de recuerdos de una vida que parecía perfecta. Las fotos familiares, las sonrisas congeladas en el tiempo, todo parecía un recordatorio de lo que se esperaba de ella. Pero en su corazón, la verdad era otra. La conexión con Cruci era intensa, casi palpable. Cada encuentro era un desafío a su realidad. ¿Era posible amar a alguien que la empujaba a cuestionar todo lo que había conocido? El sonido del teléfono la sacó de sus pensamientos. Era su madre preguntando por los preparativos de la boda. La voz de su madre era un hilo que la mantenía atada a su pasado. «Todo está bien, mamá», respondió, aunque sabía que no era cierto. La presión aumentaba. La idea de decepcionarla la llenaba de culpa. Pero ¿qué pasaría si nunca se atrevía a ser ella misma? Silvia se sentó en el sofá, sintiendo el peso de la decisión que debía tomar. La vida que había planeado era un camino recto, pero el amor por Cruci la llevaba por senderos desconocidos. La incertidumbre era aterradora. ¿Podía arriesgarlo todo por un amor que la hacía sentir tan viva? La pregunta resonaba en su mente, como un eco interminable. Las noches se volvían más largas. En la oscuridad, su mente divagaba. Recordaba las risas compartidas con Cruci, los momentos robados que parecían sacados de un sueño. Pero también recordaba las miradas de desaprobación de su madre, las expectativas de su familia. La lucha entre el deber y el deseo la desgastaba. ¿Era egoísta querer ser feliz a su manera? Un día, mientras paseaba por el parque, vio a Cruci. Su risa iluminaba el lugar y Silvia sintió que su corazón se aceleraba. Pero al mismo tiempo, una sombra de duda la envolvió. ¿Podía realmente dejar atrás todo lo que conocía? La vida con Alberto era predecible, pero segura. La vida con Cruci era un salto al vacío. Estaba dispuesta a caer, la decisión se acercaba, y con ella, el miedo. Silvia sabía que no podía seguir viviendo en la ambigüedad. La vida es demasiado corta para no ser auténtica, pero el costo de esa autenticidad podría ser alto. ¿Podría soportar la decepción de su madre? ¿Y si Cruci no era lo que parecía? La incertidumbre la mantenía despierta por las noches. Finalmente, se dio cuenta de que la verdadera batalla no era solo entre dos caminos, sino entre dos versiones de ella misma. La mujer que quería ser y la que todos esperaban que fuera. La lucha era interna, un tira y afloja entre el deseo y la responsabilidad. ¿Podría encontrar un equilibrio? ¿O tendría que elegir un camino y dejar atrás al otro? Silvia respiró hondo, sintiendo que el aire la llenaba de determinación. La vida no era solo sobre cumplir expectativas, era sobre encontrar su propia verdad. La pregunta seguía ahí, latente. ¿Podría romper las cadenas de su pasado y abrazar su verdadero deseo? La respuesta estaba más cerca de lo que pensaba, pero el miedo seguía siendo un compañero constante. La lucha apenas comenzaba. La noche caía sobre la ciudad y las luces parpadeaban como estrellas perdidas. Cruci se encontraba solo en su habitación, el eco de su corazón resonando en el silencio. La guitarra en sus manos parecía pesada,
como si cada acorde que iba a tocar llevara el peso de su alma. Había llegado el momento de confesar lo que había guardado en su pecho durante tanto tiempo. Silvia, con su risa contagiosa y su mirada profunda, había sido su refugio, pero el miedo lo consumía. ¿Qué pasaría si ella no sentía lo mismo? La duda lo atormentaba. La canción que había escrito era su última esperanza, un grito de amor en medio de la confusión. Las palabras fluían de su corazón, cada nota un susurro de su anhelo. Mientras Cruci comenzaba a tocar, su mente se llenaba de recuerdos. Recordó la primera vez que vio a Silvia, su sonrisa iluminando la habitación. Recordó las risas compartidas, los secretos susurrados en la penumbra. Pero también recordó las sombras que se cernían sobre ellos, la inseguridad, los celos, las palabras no dichas. ¿Podría su amor sobrevivir a todo eso? La canción hablaba de un amor puro, pero también de la fragilidad de los sentimientos. Cruci cerró los ojos, dejando que la música lo envolviera. Cada acorde era un paso hacia la verdad. Pero, ¿y si la verdad era más dolorosa que el amor mismo? Esa pregunta lo atormentaba. ¿Podría soportar el rechazo, o este perdería a Silvia para siempre? Mientras la melodía se intensificaba, Cruci sintió que su corazón latía con fuerza. La vulnerabilidad lo invadía. La letra de la canción se convirtió en un espejo de su alma. Hablaba de la lucha interna entre el amor y el miedo, entre la esperanza y la desesperación. Cada palabra era un reflejo de su conflicto. ¿Era suficiente amar a alguien, o el amor requería algo más, algo que él no podía ofrecer? De repente, un ruido interrumpió su concentración. La puerta se abrió lentamente. Silvia apareció en el umbral, su rostro iluminado por la luz tenue de la habitación. Sus ojos se encontraron, y Cruci sintió que el mundo se detenía. En ese instante, todo su miedo se desvaneció. Ella estaba allí, escuchando cada nota, cada palabra. Pero ¿qué pasaría si no entendía el mensaje? ¿Y si su amor se convertía en un malentendido? Silvia se acercó. Su expresión era una mezcla de sorpresa y curiosidad. Cruci se detuvo. El miedo regresó como un torrente. Debía continuar. ¿O era mejor callar y proteger su corazón? La incertidumbre lo envolvía. La canción había sido su refugio, pero ahora se sentía expuesto. La verdad estaba al borde de sus labios, pero el temor lo mantenía cautivo. ¿Qué estás sintiendo?, preguntó Silvia, su voz suave como un susurro. Cruci tragó saliva, su corazón latía con fuerza. La pregunta lo atravesó como un rayo. ¿Qué estaba sintiendo? ¿Amor? ¿Miedo? ¿Esperanza? ¿Desesperación? Todo se mezclaba en un torbellino de emociones. Pero, ¿cómo explicarlo? ¿Cómo transmitir la profundidad de su amor sin que se convirtiera en un arma de doble filo? La tensión en el aire era palpable. Cruci sintió que el tiempo se detenía. La mirada de Silvia lo atravesaba y en ese momento comprendió que la verdad no siempre era clara. A veces, el amor podía ser un laberinto oscuro, lleno de giros inesperados. ¿Podría su amor resistir la tormenta que se avecinaba? Con un suspiro profundo, Cruci decidió arriesgarse. Comenzó a hablar, sus palabras fluyeron como un río desbordado. Silvia, te amo, pero tengo miedo de perderte. Miedo de que no sientas lo mismo. Cada palabra era un paso hacia la verdad, pero también un salto al vacío. La mirada de Silvia se tornó seria, y Cruci sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Qué quieres decir?, preguntó ella, su voz temblando. Cruci sintió que el aire se volvía denso. La confusión se apoderó de él. ¿Había hecho lo correcto? ¿O había sembrado la semilla de un malentendido que podría separarlos para siempre? La verdad, en su esencia, podía ser más dolorosa que el amor mismo. Silvia se encontraba en la encrucijada de su vida. La lluvia caía con fuerza, como si el cielo mismo llorara por ella. Cada gota resonaba en su corazón roto, un eco de decisiones no tomadas. Miró por la ventana, observando cómo las calles se inundaban. Su mente estaba en un torbellino. ¿Qué debía hacer? El amor verdadero había llegado a su vida de manera inesperada. Lucas, con su sonrisa deslumbrante y su risa contagiosa, había encendido una chispa en su interior que creía extinguida. Pero la vida que había construido con Javier, su pareja de años, era una burbuja de seguridad. Un refugio que la mantenía a salvo, pero que también la ahogaba. La pregunta la atormentaba: ¿valía la pena arriesgarlo todo por un amor que podría ser efímero? Silvia se sentó en el borde de la cama, sintiendo el peso de su decisión. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por el parpadeo de un faro lejano. Recordó las noches en las que Javier la abrazaba, prometiendo
prometiéndole un futuro juntos. Pero esas promesas se sentían vacías ahora. La pasión que una vez sintió se había desvanecido, reemplazada por la rutina y la monotonía. ¿Era eso lo que quería para el resto de su vida? Lucas representaba la posibilidad de un nuevo comienzo. Cada momento a su lado era una aventura. Se reían, exploraban, soñaban. Pero la sombra de la culpa la seguía. ¿Cómo podía dejar a Javier, un hombre que había estado a su lado en los momentos más difíciles? La lealtad y el amor que sentía por él la mantenían atrapada en un dilema moral. ¿Era justo dejarlo por alguien que apenas conocía? El sonido del timbre la sacó de sus pensamientos. Era Lucas. Su corazón dio un vuelco. La emoción y el miedo se entrelazaban en su pecho. ¿Qué pasaría si abría la puerta? ¿Podría enfrentar las consecuencias de su elección? La imagen de Javier, con su mirada triste y decepcionada, la atormentaba. ¿Podría vivir con esa culpa? Silvia respiró hondo y se acercó a la puerta. Cada paso era un eco de su indecisión. La manija fría en su mano le recordó que estaba a punto de cambiar su vida para siempre. Abrió la puerta y allí estaba Lucas, empapado por la lluvia, con una sonrisa que iluminaba la oscuridad. Su corazón latía con fuerza, pero al mismo tiempo sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Estás lista para nuestra aventura? Preguntó Lucas, su voz llena de esperanza. Silvia sonrió, pero su mente estaba en guerra. La aventura que él proponía era tentadora, pero también aterradora. ¿Podía dejar atrás todo lo que conocía? La vida que había construido con Javier era cómoda, pero también era una prisión. Mientras Lucas hablaba, Silvia se perdió en sus ojos. Había una promesa de libertad, de pasión, de amor verdadero, pero también había un abismo de incertidumbre. ¿Qué pasaría si todo salía mal? ¿Y si Lucas no era el hombre que ella pensaba que era? La duda la consumía. La vida es un juego de apuestas, y ella estaba a punto de arriesgarlo todo. Silvia, ¿qué te pasa? La voz de Lucas la sacó de su trance. Ella se dio cuenta de que había estado en silencio, atrapada en sus pensamientos. Nada, solo estoy pensando, respondió, sintiendo que la verdad se le escapaba. ¿Cómo podía explicarle lo que sentía? La lucha interna era demasiado intensa. ¿Quieres que te lleve a un lugar especial? Lucas sonrió, pero Silvia sintió que su corazón se hundía. La idea de escapar con él era seductora, pero también aterradora. ¿Podía dejar atrás a Javier? La imagen de su vida anterior la perseguía. La seguridad, la estabilidad, todo lo que había construido. Pero, ¿a qué costo? Silvia miró a Lucas, y en ese momento comprendió que su decisión no solo afectaría a ella. Javier también sufriría. La culpa la invadió. ¿Era egoísta querer ser feliz? La vida no era tan simple. El amor verdadero no siempre era suficiente. La lucha entre el deseo y la responsabilidad la desgarraba. Necesito tiempo, finalmente dijo, sintiendo que cada palabra era un puñal. Lucas la miró, y en sus ojos vio la decepción, pero también entendimiento. Está bien, Silvia. Solo quiero que seas feliz, respondió, y su voz era un susurro en la tormenta. Silvia cerró la puerta, sintiendo que el peso de su decisión la aplastaba. La lluvia seguía cayendo, y con cada gota, su corazón se sentía más pesado. ¿Había tomado la decisión correcta? La incertidumbre la envolvía. La vida que había conocido se desvanecía, y el futuro era un lienzo en blanco, lleno de posibilidades, pero también de miedo. ¿Qué haría ahora? La respuesta seguía siendo un misterio, y su corazón, un campo de batalla. Silvia miraba por la ventana. El cielo gris reflejaba su estado de ánimo. La lluvia caía con fuerza, como si el mundo exterior compartiera su tristeza. Había tomado una decisión que la atormentaba. Cruci, su mejor amiga, había estado a su lado en los momentos más oscuros, pero ahora, la línea entre la amistad y el amor se había vuelto borrosa. Silvia recordaba la primera vez que se dieron cuenta de que había algo más. Fue en una tarde de verano, riendo y compartiendo secretos. Cruci había tocado su mano, y un escalofrío recorrió su cuerpo. Desde entonces, la atracción creció como una sombra, siempre presente, pero nunca mencionada. ¿Era correcto amar a su mejor amiga? La pregunta la consumía. Mientras la lluvia seguía cayendo, Silvia se preguntaba si el amor era un lujo que podía permitirse. Su familia siempre había enfatizado la importancia de la estabilidad. El amor es un capricho, le decía su madre. Pero, ¿qué pasaba cuando el corazón dictaba otra cosa? La lucha interna la desgastaba. Quería ser honesta con Cruci, pero temía perderla. La idea de arriesgar su amistad la aterraba. Silvia se levantó y caminó hacia la cocina. El aroma del café recién hecho llenaba el aire, pero no podía disfrutarlo. Su mente estaba atrapada en un torbellino de emociones. Recordó las noches en que se quedaban despiertas, hablando
hablando de sus sueños y miedos. Cruci siempre había sido su refugio, pero ahora, ese refugio se sentía como una prisión. ¿Podría Silvia confesar sus sentimientos sin romper todo lo que habían construido? Mientras tanto, Cruci estaba en su casa, sintiendo la misma angustia. Había notado los cambios en Silvia, la forma en que sus miradas se encontraban, la tensión en el aire. Cruci también se debatía entre la amistad y el amor. ¿Era posible que ambas sintieran lo mismo? La idea la llenaba de esperanza y miedo. ¿Qué pasaría si Silvia no sentía lo mismo? La posibilidad de perderla era insoportable. El reloj marcaba las horas, y la tormenta fuera se intensificaba. Silvia decidió que era hora de actuar. Se vistió con cuidado, tratando de calmar su corazón agitado. Cada paso hacia la casa de Cruci era un desafío. La pregunta seguía resonando en su mente: ¿qué pasaría si todo cambiaba? Pero era mejor vivir en la incertidumbre que arriesgarse a ser feliz. Al llegar, el corazón le latía con fuerza. Golpeó la puerta, y cuando Cruci abrió, el mundo se detuvo. Sus ojos se encontraron, y en ese instante, todo lo demás desapareció. La tensión era palpable. Cruci sonrió, pero Silvia podía ver la preocupación en su mirada. Era el momento. La verdad debía salir a la luz. Cruci, hay algo que necesito decirte, comenzó Silvia, su voz temblando. Las palabras se atoraban en su garganta. La lucha interna era feroz. ¿Cómo podía expresar lo que sentía sin destruir su amistad? Pero al mismo tiempo, no podía seguir ocultándolo. El amor que sentía por Cruci era real, y merecía ser escuchado. Cruci la miró con atención, y Silvia sintió que el tiempo se detenía. La lluvia seguía cayendo, pero en ese momento, todo lo que importaba era la conexión entre ellas. Silvia respiró hondo y continuó. He estado sintiendo algo más que amistad. No sé si tú sientes lo mismo, pero no puedo seguir ignorándolo. El silencio se hizo pesado. Cruci parpadeó, y Silvia sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Había arriesgado todo por un amor que podría no ser correspondido? La angustia la invadió, pero en el fondo, sabía que había hecho lo correcto. Había elegido ser honesta. Finalmente, Cruci rompió el silencio. Silvia, yo también he sentido lo mismo, pero tenía miedo de perderte. Las palabras de Cruci fueron como un bálsamo para el alma de Silvia. La lucha interna que ambas habían enfrentado se desvaneció en un instante. El amor, aunque inesperado, había encontrado su camino. En ese momento, la tormenta afuera comenzó a amainar. La lluvia se convirtió en un suave murmullo, como si el universo celebrara su valentía. Silvia y Cruci se acercaron, y en ese abrazo, encontraron la respuesta a la pregunta que las había atormentado. El amor podía surgir en los lugares más inesperados, y a veces, arriesgarse era el primer paso hacia la felicidad.